nosotros vemos que Dios nos está llevando para que tengamos una vida espiritual, es decir, el desarrollo de una vida espiritual de tal manera que no seamos fríos ni seamos tibios, sino que seamos fervientes. Por eso venimos escuchando cómo es que es la necesidad de la oración por aquellos que el Señor ha puesto en eminencia, para que no falte la palabra de Dios. Hemos venido viendo dos iglesias, una iglesia donde el pastor era un pastor descuidado, que no le importaba la congregación, le importaba más sus bienes, su economía, su bienestar propio, que el bienestar de la iglesia, de los hermanos, y así iba la congregación. Lo hemos estado viendo, las situaciones que tenían, cómo es que, hermano, dice, un pueblo sin conocimiento es destruido, y cómo por falta del conocimiento de la verdad de Dios, la maldad, la malicia, la iniquidad, el pecado, la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño, el homicidio, el robo, la truanería, hermano, y toda cosa mala estaba en medio justamente del pueblo de Dios, que tenía una ley justa, santa, perfecta, y que había dado esa ley a los sacerdotes para que la enseñen a su pueblo. Entonces nosotros vimos cómo es que dice el Señor una sentencia, porque hablamos de una balanza, la balanza justa del Señor, que pesa las acciones de los hombres, una sentencia en contra de ese pueblo y una sentencia en contra del sacerdote. Sobre el pueblo a causa de sus obras, sus malas obras daban testimonio de su vida. Entonces en la balanza, el peso siempre estaba, hermano, en contra. De ahí el juicio, ¿vio? De ahí el juicio del Señor. Entonces al venir el juicio de Dios, venía la exhortación en contra del pueblo, y de ahí el pago. Entonces nosotros miramos y hemos visto que aún también el sacerdote, gloria al Señor, ¿sabe qué? Prestemos atención a la palabra, porque si estamos conversando y charlando, a mí me están impidiendo que yo pueda expresar lo que yo debo de hablar, porque me distraen a mí y al mismo tiempo distraen a otros. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que el Señor mostró justamente a un hombre que buscaba de Dios. Vimos dos pastores, un pastor negligente y un pastor diligente. Cómo el pastor negligente llevó a la ruina al pueblo, y cómo la balanza de justicia del Señor dio peso en contra del pastor, y aún el mal que se llevó a su propia familia, porque las acciones malas del pastor de no querer conocimiento, de no querer buscar del Señor, llevó que su propia familia, hermano, Dios la desampara, y dijo el Señor: yo no voy a mirar por sus hijos. Y luego vimos, hermano, la otra iglesia de un pastor diligente, un pastor que buscaba a Dios, un pastor que la Biblia dice, hermano, que buscaba conocimiento, que hizo escudriñar, que hizo escuchar, que hizo buscar del Señor, y cómo la iglesia es diferente. No es lo mismo una iglesia instruida que una iglesia que no tiene instrucción. Una iglesia que no tiene instrucción, cada uno va según el designio de su propio corazón, pero una iglesia que tiene instrucción va según el designio del corazón de Dios. Son diferentes, los caminos son diferentes, porque uno va llevando rumbo a la presencia del Señor, camino, hermano, en la santificación, en el perfeccionamiento de los santos, y los otros no, cada uno hace conforme a su corazón. Entonces cada vez se hacen más viles, más malos, cada vez, hermano, empeora su conducta. En vez de tener una buena conducta, tienen malas conductas, y después viene el pago a causa de las acciones. Entonces nosotros vimos eso, un pueblo diligente y un pueblo negligente, y de ahí vimos la necesidad que tenemos de orar por aquellos que el Señor los puso en eminencia, para que nos vayan llevando y nos vayan dirigiendo, porque si el pueblo tiene combate, el diablo maquina, y el maligno, el mundo y la carne, peor todavía, en contra de aquellos que tienen que llevar, hermano, y dar la dirección a la iglesia. Por eso dijimos que es, hermano, la oración una necesidad en la iglesia, que los hermanos oren por los ministros, que los ministros, hermano, alcancen las palabras de esta vida. Entonces se hace, hermano, una bendición que no tiene fin, porque los ministros, hermano, apacientan con la palabra que viene del secreto de Dios, dando bendición al pueblo, y el pueblo
ora por los ministros para que ellos reciban más abundante bendición, y los ministros siguen hablando la palabra y ellos siguen orando. Entonces se hace una ronda continua de bendición, una ronda continua donde los ministros hablan la palabra del Señor y el pueblo ora a favor de ellos, hermano. Entonces van adelante rumbo a la perfección. Donde no existen esas cosas, no hay responsabilidad, ni se puede percibir la necesidad de estas cosas. Entonces no hay dirección de Dios, no hay consejo de Dios. Entonces no saben a dónde ir, ni saben qué hacer. No saben, están, hermanos, sin dirección, están sin guía, sin rumbo, como un velero a la deriva en medio de un mar, que no sabe para dónde ir porque no tiene brújula. Al no tener brújula, y bueno, no sé para dónde ir, pero el que tiene la brújula, que tiene la palabra de Dios, sabe para dónde tiene que avanzar. Y sabe que su puerto va a ser un puerto feliz. Nosotros leímos el Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 55, donde dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Nosotros no tenemos que olvidar que la Pascua de los judíos era justamente, hermano, la fiesta judía donde recordaban la liberación de la esclavitud de Egipto. La Pascua era eso. Dios le dijo que haga la Pascua. Cada vez que los judíos hacían la Pascua, ellos recordaban cuando eran esclavos en Egipto y cómo es que Dios los libró y cómo es que Dios los libertó. Entonces era una fiesta. Para ellos era una fiesta. La Pascua era una fiesta, una alegría. Era, hermano, regocijarse delante de Dios. Entonces, como sabían que tenían que ir delante del Señor y ellos querían regocijarse, entonces ellos necesitaban, hermano, purificarse. Por eso nosotros leímos, estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua. ¿Ves? No es que subieron encima y bueno, después que empiece la Pascua recién subimos. Por eso volvemos al horario del culto. Tenemos los jueves a las 8 de la noche, no empieza a 8:30 ni 8:15, empieza a las 8, quiere decir que antes del horario se tendría que haber hermanos en la iglesia para preparar. Volvemos a mirar las plantitas, miren, faltan todas las plantitas, hermosas plantas que tenemos, aún acá abajo, allá en la punta, falta todo. ¿Quién se dio cuenta que faltaba? ¿Quién fue el que dijo, faltan las plantas, vamos a ponerlas? Si alguien se hubiera dado cuenta, se hubieran puesto, pero ve que no se dieron cuenta. Entonces es señal, hermano, a veces de que uno mira por nosotros mismos, pero ¿y qué de la iglesia y qué del Señor? ¿Qué de venir a decir, pastor, en qué puedo ayudar? A ver, le ayudo en esto, le ayudo en aquello. ¿En qué le ayudo? A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay muchas cosas que hacer antes de empezar el culto. Entonces, los cultos de las 8 y sábado y domingo que empieza a las 7. ¿Qué hora es? ¿Qué hora del culto? No, hasta las 7 no me preparo. A las 7 empieza, ya tendré que estar en la iglesia. No, a las 7 me preparo y 7:30, 8, vio tipo aquellos de otro tiempo que iban a bailar, ellos nunca iban temprano, siempre a última hora, porque los mejores iban a última hora. En el Señor no debe de ser así. Tenemos que ser cuidadosos de toda la iglesia del Señor. Entonces nosotros miramos cómo justamente los judíos eran cuidadosos, hermano, con el tiempo. ¿Por qué dice que eran cuidadosos? Porque ellos sabían que tenían que purificarse, y que para purificarse llevaba un proceso, entonces no podían ir justamente el día de la Pascua o a media Pascua aparecer para, bueno, acá vengo a purificarme. No, purificarse, eso se hacía antes. Por eso la Biblia dice que subieron, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Antes de la Pascua subían para purificarse. ¿Qué es la purificación? La purificación o purificarse era la acción, escuche bien, que esto es importante, era la acción de devolver al cuerpo su pureza. Porque impuro, ¿cómo iban a entrar a la fiesta a festejar delante de Dios?
las Pascuas. Entonces ellos sabían que tenían que purificarse, que tenían, hermano, que quitar justamente de ellos la impureza que habían tenido. Entonces tenían que lavarse, tenían que, hermano, purificarse delante de los sacerdotes, hacer lo que tenían que hacer. Entonces eso es lo que ellos hacían. Entonces sabían que la fiesta había que festejarla, pero sabían que tenían que subir antes a Jerusalén para la purificación. Es decir, hermano, para la acción de devolver al cuerpo su pureza. A veces nosotros tenemos problemas, a veces hay problemas en nuestras vidas que no sabemos cómo librarnos de ello. Yo hay situaciones, cosas que vienen a nuestra vida y nosotros decimos, ¿cómo me libro de esto? ¿Cómo me libero de esto? Porque son situaciones o tal vez cosas, hermano, que son como impureza en el cuerpo, que nosotros necesitamos una liberación de eso, es decir, ser liberados de toda impureza de nuestro cuerpo. Entonces, lo que nosotros miramos, hermano, acá, en este pasaje, es que la solución no es irse de la iglesia, no es apartarse de la iglesia, sino que la solución es otra. Porque para purificarse, hermano, porque para santificarse, porque para devolver al cuerpo su pureza, no es alejándose de Jerusalén, sino yendo a Jerusalén. Jerusalén representa a la iglesia. Entonces, no es apartándose de la iglesia que ahí va a encontrar la solución, sino que es al revés, es viniendo a la iglesia, porque estando en la iglesia, mediante el lavacro del agua por la palabra de Dios, entonces viene la purificación. Entonces yo tengo un problema, no es que porque tengo un problema me voy de la iglesia por el problema que tengo, es al revés. Tiene un problema, es entonces donde usted tiene que subir a Jerusalén, venir a la iglesia, y en la iglesia va a ocurrir lo que Dios va a hacer con usted, el trato y la purificación. Para purificarse necesita usted devolver al cuerpo su pureza, necesita estar en Jerusalén, en la iglesia. Porque a algunos les sucede algún problema y lo primero que dice, dejo la iglesia. Y tiene un problema particular o personal propio de cada uno que nadie no tiene por qué saberlo, pero entonces, sí, me aparto, me voy de la iglesia. No es la solución apartarse, es al revés, es venir a la iglesia y dejar que el agua de la palabra corra sobre de usted. Usted está sentadito, está escuchando el mensaje y el agua de la palabra va corriendo sobre de usted, lo va purificando, lo va cambiando, lo va transformando su mente, sus pensamientos, su entendimiento. Se van abriendo los ojos de su entendimiento para mirar, para comprender todas las cosas. Va empezando a tomar una dirección para saber qué hacer. En el libro de los Hechos capítulo 9, verso 6, la palabra del Señor relata cuando Saulo le apareció el Señor, dice, en medio del mediodía, en el mediodía, dice, una luz más resplandeciente que el sol vino sobre de mí, y luego una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús, el que habla contigo. En el libro de Hechos, capítulo 9, verso 6, dice lo siguiente. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, ¿qué es lo que venía haciendo Saulo? Las cosas mal, torcidas. Pensaba que estaba haciendo bien y resulta que la cuestión no era de esa manera. ¿Vio? A veces la persona piensa que las cosas que está haciendo la está haciendo bien, pero nosotros tenemos que analizar siempre todas las cosas a la luz de la palabra de Dios, porque nuestro sentimiento, nuestro sentir o nuestro razonamiento propio, lejos de la luz de la palabra de Dios, nos va a llevar a errar y nos va a llevar a pensar que hay cosas que están bien aunque sean malas según Dios. Por eso nosotros tenemos que siempre ir a la luz de la palabra. ¿Qué hizo
hizo Pablo? Venía persiguiendo a los discípulos del Señor. Cuando mataron a Esteban, él estaba dando la confirmación de que sí, que lo maten, denme, yo le tengo la ropa y ustedes ahí lo liquidan. Él tenía la ropa de aquellos que apedrearon y mataron a Esteban. Él estaba dando el consentimiento que estaba bien, que había que matarlo. Entonces mire de dónde venía Saulo. Las cosas no las estaba haciendo bien para Dios. Dios miraba y las cosas estaban haciendo mal. Venía con problemas, con un tremendo problema. Por eso cuando le apareció esta luz más fuerte que la luz del sol del día, dice, cayó por tierra y le entró miedo, le entró temor, no sabía qué era eso, nunca le había ocurrido tal suceso y por eso levantó su voz y dijo, ¿quién eres? Señor. ¿Quién eres, Señor? Y ahí escuchó la voz, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Pensás que me estás haciendo servicio a mí. Yo soy Jesús, me estás persiguiendo a mí, estás haciendo las cosas mal. No son de esa manera. Esteban, mi testigo, testificada de mí y diste el consentimiento que lo maten. Estás haciendo las cosas mal. Por eso dice, él temblando y temoroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? Porque esto es una pregunta fundamental. Él podría haberse levantado, salir corriendo para cualquier lado. Quedó ciego, pero salir disparando. No quiero hablar con esa. Hacer como hizo Caín. ¿Se acuerda de Caín? Cuando Dios le reclamó a Caín por su hermano, ¿dónde está tu hermano? Y él dijo, ¿qué soy yo? Guarda de mi hermano. Y Dios le dijo, la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Y Caín, en lugar de decir, sí, hice las cosas mal, sí, Señor, yo reconozco que hice las cosas mal, no reconoció su falta, su error, no reconoció lo malo que estaba haciendo y en lugar de acercarse a él, a Dios, se alejó de Dios. Él dijo, de tu presencia huiré. Huyé, se fue lejos. Podría haber hecho eso Saulo también, podría haber huido de la presencia de Dios. No, yo me voy. Sin embargo, la Biblia dice que él hizo, hermano, una pregunta al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? Es verdad, yo reconozco, tengo un problema, tuve un problema. Yo di el consentimiento que maten a Esteban. Y no solo eso, yo perseguí a los cristianos, los metí en cárcel. No solo eso, yo los forcé a blasfemar en contra tuya. Es verdad, yo hice lío, estuve mal, pero dime, ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer, Señor? Dime. Es decir, en la búsqueda de una solución. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿A qué representa de la ciudad? Lo mismo que Jerusalén, la iglesia. Entonces, cuando se presenta el problema, las situaciones, no es la solución salir disparando, apartarse de la iglesia, abandonar al Señor, hacer como Caín, huir de la presencia de Dios. No, ¿cuál es la solución? Primero, ponerse delante de Dios, reconocer su falla, su error, fallé, me equivoqué, hice mal, metí la pata, hice lío y todas las cosas, presentarse delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dime. Él tomó la decisión correcta, presentarse delante del Señor para decirle, ¿qué quieres que haga? Caín disparó, se fue. ¿Qué solución tuvo Caín? Ninguna. ¿Y qué solución tuvo Pablo? Mucha. Fue lavado con la sangre del Cordero. ¿Te das cuenta? Entonces, si uno dispara y se va, no hay solución. Pero si uno en lugar de escaparse, de disparar e ir, enfrenta, se pone delante del Señor, reconoce su falla, su error y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Entonces el Señor le dice como al Señor, levántate, anda a la ciudad, anda a la iglesia y espera ahí. Yo te voy a decir lo que vas a hacer, pero espera ahí. Es como a los 120. Antes que reciban el Espíritu Santo, le dijo el Señor, suban allá y esperen la promesa que les voy a enviar, que les dijo del Padre. Esperen. No le dijo cuánto tiempo. Dios sabe el tiempo. Nosotros no podemos darle tiempo. Y bueno, voy esta vez. Y si en esta vez no pasa nada, listo, me voy. No. El tiempo es de Dios. Él gobierna los tiempos. Él gobierna los tiempos.
Entonces, ¿qué le dijo, hermano, a Saulo? Levántate, entra en la ciudad, ahí se te va a decir, anda, espera ahí, y ahí se te va a decir lo que tenés que hacer. Pero yo quiero la respuesta ahora. No, ahora no hay respuesta. Anda a la iglesia, espera en la iglesia, y Dios te va a decir lo que vos tenés que hacer. Entonces, no se trata de salir disparando, alejarte de Dios, no. Se trata de acercarse a Dios buscando de parte de Dios una solución al problema que puede estar luchando o peleando en contra de nosotros. Entonces, ¿por qué subían los judíos a Jerusalén? Subían para purificarse. ¿Qué es purificarse? Acción de devolver al cuerpo su pureza. Entonces el cuerpo se pervirtió, está impuro. Bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? Acción de devolver al cuerpo su pureza. Subir a Jerusalén para la purificación y dejar que la palabra de Dios vaya operando y vaya obrando en el cuerpo. En el libro de Judas, verso 9, dice lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Nosotros no hemos estado viendo no hace mucho tiempo cuando Moisés hirió la peña, ¿se acuerdan? ¿Cómo es que él desobedeció a Dios? Se dejó llevar por su propio impulso. Dios le dijo: háblale a la peña, ella te dará agua. Y cuando se presentó delante del pueblo, delante de la peña, lo primero que hizo es darle garrotazo. Entonces dijimos que la solución no es dar garrotazo, dele un garrotazo, dele, no es la solución, sino que la solución a la piedra es hablarle. Y al hablarle a la piedra, entonces la piedra va a dar aquello que Dios dijo que dé. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer Moisés? Justamente santificar el nombre de Dios, hablándole a la piedra, para que vean los hombres que una piedra que parece que no tiene sentido, ni tiene vida, ni tiene nada, responde ante la palabra de Dios. Que algo que parece que es imposible, una piedra, ¿cómo que una piedra le va a hablar? ¿Está loco este? ¿Le va a hablar a la piedra? Dios le dijo: háblale a la piedra, háblale. No dijo que la agarrotee. ¿Qué es lo que hizo él? Agarró a garrotazo a la piedra. Entonces, ¿qué es lo que se ganó? Una sentencia. Dios le dijo: no entrarás a la tierra prometida por no haber santificado mi nombre. No entrarás a la tierra prometida. Y no entró. Dios le permitió que llegue cerca de la tierra prometida, que suba a lo alto de un monte, porque ahí iba a morir, y hizo que mire toda la región que iba a recibir Israel como bendición. Miró para allá, miró para todos lados, lo que Dios había prometido, y dice: ahí murió Moisés y fue sepultado. Y luego dice: su sepulcro nunca fue encontrado. Y nosotros encontramos acá en el libro de Judas, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés. Así que el diablo sabía dónde estaba el cuerpo, sí que sabía. Así que el diablo dijo: este cuerpo que sirvió a Dios, este va a ser mío. Porque dice que disputaba por el cuerpo. ¿Para qué quería el cuerpo sin vida? Ya no estaba más el espíritu. ¿Para qué quería, hermano, justamente el cuerpo de Moisés? Peleaba por el cuerpo porque quería ultrajar el cuerpo de aquel que fue el que trajo la ley para el pueblo de Israel. Ultrajar su cuerpo, es decir, tomarlo, hermano, y hacer de él una burla, una piltrafa, delante de todos los ojos de los hombres, como que yo soy el que tengo el dominio. Sin embargo, nosotros leímos que, hermano, dice: cuando el arcángel Miguel, así que había un arcángel que estaba cuidando y que se le opuso y que le dijo a Satanás: no vas a tomar este cuerpo. Y dice que no se atrevió él a dar, dice, a proferir palabras de maldición, sino que habrá levantado la mano y dijo: el Señor te reprenda. Así que invocó el nombre del Señor, y el diablito tuvo que dejar el cuerpo y se tuvo que ir. No se lo pudo llevar, ¿sí? No se pudo llevar el cuerpo. Nosotros leímos que
En la Pascua, antes de la Pascua, subían a Jerusalén para purificarse. Y purificarse significa acción de devolver al cuerpo su pureza. Es decir, que si en el cuerpo algo se debió, algo está mal, el hecho de estar en la presencia de Dios, ¿qué es lo que produce? Una transformación y le devuelve al cuerpo la pureza que realmente le corresponde. Vuelve el cuerpo a ser puro. Entonces nosotros nos miramos, ¿para qué quería, hermano, el maligno, el diablo, el cuerpo de Moisés para ultrajarlo? Así como quería el cuerpo de Moisés para ultrajarlo, ¿para qué quiere él tomar nuestro cuerpo, el cuerpo de lo que hemos creído? ¿Sabe para qué quiere tomar su cuerpo? Para ultrajarlo. Entonces quiere tomar dominio de su cuerpo para ultrajarlo, para humillarlo, para meterlo bien al fondo. Por eso nosotros hablamos de una fe, que hemos recibido la fe de los escogidos de Dios, que nos lleva adelante a entender las cosas que Dios, hermano, ha hecho con nosotros y cómo nos hizo templo de su Espíritu Santo y cómo ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. A Moisés, la Biblia dice que el ángel desde afuera no permitió que se lo lleve, pero ahora Dios ha puesto algo dentro de nosotros que nos defiende, algo dentro de nosotros que nos ayuda, algo dentro de nosotros que se llama Espíritu Santo, que no va a permitir que tome dominio del cuerpo que es para el Señor de lo que hemos creído. Entonces usted piense, alguien con este conocimiento y en esta posición de buscar al Señor y lleno del Espíritu Santo, ¿cómo va a estar endemoniado? El que está endemoniado es aquel que el diablo ya tomó dominio del cuerpo, pero acá el Espíritu Santo nos hizo a nosotros templo de Él. Entonces si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, no puede haber otra cosa más que el Señor. No hay otra cosa más que el Señor. Por eso dice, se acercaba, estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces, con el problema, con la situación, con las cosas, los sucesos que nos pueden llegar a estar pasando, la solución no es abandonar, no es irse de la iglesia, no es apartarse, sino la solución es como le fue dicho, hermanos, subían a Jerusalén para purificarse, y como le fue dicho al apóstol Pablo, que era Saulo, levántate, entra en la ciudad, y ahí cuando entres en la ciudad, se te va a decir lo que tienes que hacer, cuando entres en la ciudad. En el Salmo 119, verso 133, dice lo siguiente. Salmo 119, verso 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Bueno? Entonces, levántate, entra a Jerusalén. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ser purificado, va a ser limpiado, se va a devolver al cuerpo la pureza. Y no solo eso, entra a Jerusalén y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Miramos al salmista, ordena. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios con nuestra vida? Si nosotros nos ponemos en su mano, entramos en Jerusalén en la iglesia, hermano, y esperamos que el Señor nos diga lo que tenemos que hacer. Él va a ordenar nuestra vida. Si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, Él va a ordenar nuestras vidas, nuestros pasos, nuestra entrada, nuestra salida, hermano, nuestro sentarnos, nuestro acostarnos, nuestro levantarnos, la va a ordenar con su palabra. Por eso el salmista dijo, ordena, necesito que ordenes mis pasos, ordena mis pasos con tu palabra, y no permitas que ninguna iniquidad tome dominio, tome autoridad sobre mi cuerpo y me vuelva impuro. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree delante de mí. Entonces, ¿dónde colocaba esto y dónde estaba esto? En la iglesia. ¿Dónde tenía que esperar la purificación? En la iglesia. ¿Dónde tenía que esperar la instrucción? En la iglesia. ¿Cuál era el lugar, hermano, de estar pacientemente esperando al Señor? En la iglesia. No es yéndose, es quedándose. Confesando, hablando con Dios y esperando en su misericordia. Nosotros no hace mucho hemos estado viendo de la bondad y de la severidad de Dios. Cómo Dios fue
bondadoso con aquellos que permanecieron en la bondad. No es que permanecieron porque Dios era bondadoso. No, Dios fue bondadoso porque ellos permanecieron. Es decir, se pusieron delante del Señor. Nos equivocamos, erramos, hicimos mal, hice lío, sí Señor, pero aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor. Entonces viene la purificación, viene la transformación y viene la obra de Dios. Entonces, ¿qué haremos, hermano? Piensa. ¿Huir como Caín? ¿Escaparnos delante de la presencia de Dios? ¿O hacer como Saulo? Preguntarle, ¿qué quieres que haga? Piensen, mediten estas cosas que hablamos, porque son instrucciones de vida para los que creemos en su nombre. Nos ponemos de pie y oramos.